3 meses estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom, y 3 meses le bastaron para que él y su casa fueran bendecidos de tal manera que quedara en la historia de esta tierra. La bendición de Dios cuando alguien permite que esté su presencia en una casa. Que Dios nos dé el carácter de Obed-Edom. Que nuestra casa pueda ser el altar donde Él se manifieste como quiera y que quiera habitar, que se agrade por estar en nuestra casa, que sea un altar donde Él se pasee, donde Él se goce para estar ahí. Hay que pedir el carácter de Obed-Edom. Qué bueno sería que nuestra casa fuera tenida en cuenta, vista por muchos como la casa de milagros, como la casa donde se mueve la gloria de Dios, como la casa de bendición que marca diferencia en medio de tantas casas, en medio de toda una ciudad, en medio de todo un país, en medio de toda una región. Qué bueno sería que Dios mire nuestra casa como el lugar favorito donde Él se agrade estar. Que Él pueda mirar nuestra casa como ese altar, como esa habitación donde Él sonría, le agrade, le plazca, se complazca estar. Obed-Edom solo tuvo 3 meses el arca de Dios dentro de su casa y le bastó para siempre, porque nunca antes en su vida había experimentado algo tan poderoso y tan hermoso como tener el arca de Dios en su casa. Esto hizo que quedara registrado para siempre en la historia de esta tierra, que Dios marcara un capítulo poderoso en su vida, una historia tan profunda, tan poderosa y tan bendecida como esa. Al contrario de Abinadab, donde también estuvo la misma arca, pero en la casa de Abinadab no sucedió nada. La misma arca de Dios que estuvo por 3 meses en la casa de Obed-Edom es la misma que está en la casa de Abinadab por 20 años, y en 20 años no sucede nada. Dios conoce el corazón, Dios conoce todo de nosotros, pero es necesario que dentro de nosotros pase algo tan poderoso que podamos dar la importancia que Dios quiere que le demos a Él. Yo no sé si en tu casa has levantado un altar de oración para leer la palabra y de adoración para el Señor. Esto es necesario hacerlo para que permanezcamos activos en el Espíritu y que nuestros hijos sean testigos de que Dios es presentado en nuestra casa y Él se manifiesta en nuestra casa. El día que tú y yo como padres faltemos, ellos puedan seguir con ese legado. Con sus hijos también levanten un altar en cada casa para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Yo no sé si has estado por hacerlo y se te va pasando el tiempo y a la final no lo haces. O yo no sé si Dios algún día te habló y te dijo que hicieras un altar en tu casa con tu esposa y con tus hijos y a la final nunca lo hiciste. Todavía estás a tiempo. Empieza a hacerlo para que veas más bendición, más gloria de Dios en tu vida. Y de paso alimentas tu espíritu y el de tu esposa y el de tus hijos, compartiendo la palabra de Dios, exponiendo oración, adoración y palabra
en tu mesa, para que así tu casa permanezca activa bajo el poder y la gloria de Dios. Obed-edom disfrutó tanto el arca de Dios en su casa. Me imagino cómo la cuidaría, cuánto celo tendría, cuán importancia le daba este hombre a el arca de Dios en su habitación. Era un privilegio tenerla ahí con él, mientras que muchos de Israel en ese tiempo querían que esa misma arca fuera llevada a sus casas. Obed-edom tenía el privilegio de tenerla en su casa. Al contrario de Abinadab, 20 años, no le prestó atención. A él le pareció ser algo común o quizá insignificante. No tuvo carácter mientras el arca estuvo en su casa. El carácter de poder hacer muchas cosas al lado y prestarle atención a lo verdadero, a lo bueno, a lo agradable, a lo perfecto. Quizás se dejó llevar por otras cosas que lo entretenían y para él era más importante otras cosas. Mientras que aquel hombre Obed-edom, con su carácter, con su pasión, con su fuego, con su amor, disfrutaba cada segundo el arca de Dios en su casa. Y esto le trajo mayor bendición. Esto le cambió la vida. Esto marcó un capítulo en su vida, una historia poderosa, no solamente en su vida, sino también en su familia y en su casa. Bendita es y será la casa de Obed-edom. Y después de esto Dios le da importancia a la casa de Obed-edom y la hace ver como una casa de mucha bendición, tanto que el pueblo fue sorprendido, que le bastaron solo 3 meses para ver la gloria de Dios de una manera tan poderosa. Asimismo es en este tiempo. Hay casas que son más bendecidas que otras, porque aman más la presencia de Dios que otras, porque cuidan más la presencia de Dios que otras, porque se han encendido con pasión por Dios más que otras. Y que esa casa que Dios tenga en cuenta sea la nuestra. Que Dios pueda hallar un altar en nuestra casa y que ponga en nosotros el carácter de Obed-edom para cuidar el arca de su presencia, para cuidar su presencia en este tiempo. En ese tiempo era el arca de Dios en una casa. En este tiempo actual es lo que Dios puso dentro de ti. Eso es lo que hay que cuidar.